¿Es posible que existan objetos y señales que desafían todo nuestro conocimiento actual? Bienvenidos a un viaje por la frontera de lo conocido, un territorio donde la realidad supera a la ficción más elaborada. No estamos aquí para hablar de leyendas sin fundamento, sino de realidades materiales y hallazgos concretos que, bajo el microscopio y el escaneo de última generación, se niegan a encajar en el rompecabezas de la historia oficial que todos estudiamos. Hoy exploramos descubrimientos tangibles que, a pesar de toda nuestra sofisticada tecnología moderna, siguen dividiendo profundamente a la comunidad científica internacional. En este riguroso análisis, nuestra brújula será siempre el método científico aplicado a lo desconocido. No buscaremos respuestas fáciles ni alimentaremos teorías de conspiración infundadas. Nos centraremos exclusivamente en los datos técnicos, en lo que los arqueólogos han tocado con sus propias manos y en lo que los laboratorios de alta precisión han certificado mediante pruebas empíricas. Sin embargo, debemos ser honestos. Incluso con las pruebas físicas frente a nosotros, la interpretación de estos hallazgos es un campo de batalla intelectual constante. Es aquí donde la incertidumbre se convierte en nuestra principal antagonista, pues cada respuesta parece generar 10 preguntas nuevas sobre nuestra propia capacidad para comprender el pasado y el universo que nos rodea. El primer caso que nos obliga a cuestionar nuestras certezas nos traslada a las profundidades del mar Egeo, muy cerca de la pequeña isla de Anticitera. En el año 1901, un grupo de buceadores de esponjas que exploraba los restos de un naufragio romano, datado en el siglo II a.C., rescató una masa de bronce y sedimentos que inicialmente fue ignorada por su aspecto tosco. No obstante, al romperse accidentalmente, la pieza reveló un secreto asombroso, un intrincado sistema de engranajes metálicos de una complejidad técnica sin precedentes para su época. Este artefacto, conocido universalmente como el mecanismo de Anticitera, es considerado hoy la primera computadora analógica de la historia de la humanidad. Para desentrañar el funcionamiento de este enigma de bronce, diversos equipos de analistas y arqueólogos han empleado las herramientas más avanzadas de nuestro tiempo. Se han utilizado tomografías computarizadas de rayos X de alta resolución y complejos modelados tridimensionales para mirar a través de las milenarias capas de corrosión marina. Lo que descubrieron fue una obra maestra absoluta de la microingeniería antigua. Un sistema de más de 30 engranajes interconectados, con dientes de apenas 1 milímetro, diseñados para realizar cálculos astronómicos con una exactitud que hoy todavía nos parece increíble. Las hipótesis actuales, respaldadas por el estudio minucioso de las inscripciones grabadas en el metal, sugieren que el mecanismo era un calendario astronómico total. Era capaz de predecir con exactitud la posición del Sol en el zodiaco, las complejas fases lunares e incluso los eclipses solares y lunares, mediante el seguimiento del ciclo de Saros y el ciclo metónico. Pero su utilidad iba más allá de la ciencia pura. También servía para calcular la fecha exacta de los Juegos Olímpicos y otros eventos sagrados de la antigua Grecia, funcionando como un puente perfecto entre el cosmos y la vida social. Es un objeto que destila una inteligencia matemática que, según los paradigmas históricos aceptados, no debería haber existido en ese periodo. Aquí es donde surge la gran división entre los expertos de la comunidad científica. La tecnología necesaria para crear engranajes tan precisos y miniaturizados no volvió a aparecer en el registro histórico de la humanidad hasta 1000 años después, durante el florecimiento de la relojería mecánica en la Europa medieval. El debate científico se centra en una pregunta punzante. ¿Cómo se transmitió, o más inquietante aún, cómo se perdió este conocimiento avanzado sin dejar rastro en otras máquinas similares de la época? Algunos sugieren que fue una creación aislada de un genio solitario, mientras que otros sospechan de una tradición de ingeniería perdida, que apenas estamos empezando a vislumbrar. Este objeto singular nos obliga a reescribir por completo la historia de la ingeniería y la tecnología antigua, mostrándonos que el progreso no es siempre una línea recta. Antes de continuar con nuestro siguiente descubrimiento, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La existencia del mecanismo de Anticitera nos recuerda que aceptar la incertidumbre es el primer paso para el verdadero descubrimiento. La presencia de este artefacto es una prueba de que el conocimiento es una construcción constante
que siempre está lista para ser desafiada por la siguiente evidencia que emerja de las sombras del tiempo. Dejamos atrás la precisión metálica del mecanismo de Anticitera para elevarnos hacia un nivel de complejidad diferente, donde el enigma ya no reside en un objeto portátil, sino en la escala monumental de estructuras que desafían los cimientos mismos de nuestra comprensión sobre el origen de la civilización humana. En el sureste de la actual Turquía, en una elevación polvorienta conocida como Göbekli Tepe, se encuentra un sitio arqueológico que ha dejado a la comunidad científica internacional en un estado de asombro y debate permanente. Este complejo, compuesto por enormes pilares de piedra caliza, dispuestos en círculos concéntricos, ha sido datado mediante carbono 14 en una época que parece imposible para nuestra cronología tradicional, hace unos 11.500 años. Para poner esta cifra en perspectiva, Göbekli Tepe fue construido 7 milenios antes que las grandes pirámides de Giza, y mucho antes de que se inventara la rueda, la escritura o la metalurgia. A través de excavaciones estratigráficas minuciosas y el análisis detallado de la iconografía presente en los relieves, los arqueólogos han descubierto una fauna silvestre tallada con una maestría técnica inquietante. Escorpiones, leones, buitres y zorros custodian este santuario prehistórico con un realismo que sugiere una observación profunda de la naturaleza. La hipótesis más aceptada actualmente entre los expertos sugiere que este fue el primer centro religioso del mundo, un lugar de reunión espiritual diseñado y ejecutado por cazadores-recolectores nómadas. Sin embargo, aquí es donde la incertidumbre golpea con fuerza las teorías convencionales. Durante décadas, la antropología y la arqueología clásica sostuvieron que la religión organizada y las estructuras sociales complejas surgieron únicamente después de que el ser humano se volviera sedentario, gracias a la invención de la agricultura. Göbekli Tepe invierte esta lógica de forma radical, sugiriendo que fue el deseo de adorar, la necesidad de congregarse bajo mitos compartidos, lo que impulsó la organización social necesaria para, eventualmente, desarrollar los cultivos y los asentamientos permanentes. El debate científico arde al intentar explicar la logística necesaria, cómo una sociedad que aún no dominaba la producción masiva de alimentos pudo suministrar sustento y coordinar la mano de obra masiva para mover bloques de piedra que superan las 20 toneladas. El hecho de que no se hayan encontrado restos de viviendas cercanas refuerza la idea de que este lugar era un destino de peregrinación, un hito sagrado que precedió a la ciudad. Desde las colinas de piedra de Anatolia, el misterio se traslada al mundo de lo abstracto, lo intelectual y lo lingüístico con un artefacto que parece burlarse directamente de nuestra inteligencia colectiva. El manuscrito Voynich es, quizás, el libro más extraño que el ser humano haya tenido entre sus manos. Se trata de un volumen ilustrado, escrito en un sistema de escritura completamente único y desconocido, que no guarda relación con ningún otro alfabeto o sistema de glifos registrado en la historia del mundo. Pruebas químicas realizadas sobre el pergamino y las tintas en los laboratorios más avanzados, sumadas a la datación por carbono 14, sitúan su creación de manera irrefutable en la primera mitad del siglo XV. A pesar de haber sido sometido al análisis implacable de criptógrafos de guerra de la talla de quienes descifraron la máquina Enigma, y de haber pasado por los algoritmos más potentes de lingüística computacional contemporánea e inteligencia artificial, el manuscrito se mantiene en un silencio absoluto. Las páginas de este código imposible están llenas de dibujos botánicos de plantas que no existen en la naturaleza conocida, diagramas astronómicos con círculos concéntricos que no coinciden con ninguna constelación visible desde la Tierra, y figuras femeninas inmersas en extraños sistemas de tuberías y fluidos verdes. Las hipótesis se dividen en extremos que parecen irreconciliables. Por un lado, algunos analistas defienden que se trata de un tratado botánico o farmacéutico escrito en un idioma perdido o en un sistema cifrado extremadamente sofisticado para proteger conocimientos alquímicos. Por el otro, existe una corriente científica que sostiene que el manuscrito es, en realidad, un elaborado engaño medieval, un galimatías diseñado con una estructura gramatical artificial para parecer un idioma real y así estafar a coleccionistas de libros raros de la época. Lo que desconcierta profundamente a los investigadores es que el texto presenta leyes lingüísticas reales, como la ley de Zipf, lo que sugiere que detrás de esos glifos extraños no hay azar,
sino una estructura lingüística coherente y un significado profundo esperando ser liberado de su prisión de pergamino. El debate sigue abierto y apasionado. ¿Estamos ante un conocimiento secreto protegido por un código inquebrantable o simplemente ante un vacío de significado, envuelto en una belleza caligráfica hipnótica? Estas estructuras monumentales y estos textos indescifrables nos recuerdan que nuestro pasado posee capas de sombra que la ciencia moderna, a pesar de todos sus esfuerzos y su tecnología de vanguardia, aún no logra iluminar por completo. Este viaje por las sombras del conocimiento nos obliga a enfrentar ahora una realidad que nos toca mucho más de cerca, nuestra propia identidad biológica y el lugar que ocupamos en la inmensidad del cosmos. No son solo artefactos de bronce o estructuras de piedra lo que desafía nuestra lógica, sino la carne y el hueso de quienes nos precedieron, y el inquietante silencio radioeléctrico que emana del espacio profundo. En el año 2003, en las profundidades de la cueva de Liangbua, situada en la isla indonesia de Flores, un equipo de arqueólogos y analistas desenterró un hallazgo que sacudió los cimientos de la paleoantropología moderna. Se trataba de los restos óseos de un homínido de apenas 1 metro de altura que, a pesar de tener un cerebro del tamaño de una naranja, caminaba perfectamente erguido y fabricaba herramientas de piedra sofisticadas. Este ser, que vivió hace apenas 50.000 años, ha sido el epicentro de una de las disputas intelectuales más intensas y fascinantes de este siglo. A través de análisis minuciosos, tomografías computarizadas de los cráneos y estudios geológicos del entorno, la comunidad científica se ha fragmentado en dos interpretaciones radicalmente opuestas. Por un lado, la hipótesis de la nueva especie propone que el Homo floresiensis es un descendiente directo de poblaciones de Homo erectus, que quedaron aisladas en la isla, sufriendo un proceso evolutivo conocido como enanismo insular para adaptarse a los escasos recursos disponibles. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene viva gracias a una corriente científica que argumenta que estos restos pertenecen en realidad a humanos modernos que padecían enfermedades genéticas raras, como la microcefalia o el síndrome de Laron, que explican su reducido tamaño físico. La falta de ADN viable debido a la degradación térmica del clima tropical impide una sentencia definitiva, dejando a este pequeño pariente en un limbo evolutivo donde la evidencia física parece contradecir nuestra comprensión tradicional de la expansión humana. Desde las selvas de Indonesia, nuestra búsqueda se eleva hacia el vacío interestelar, donde el misterio deja de ser tangible para convertirse en una ráfaga de ondas electromagnéticas. En agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear detectó una señal de radio de banda estrecha con una intensidad y una pureza que encajaban perfectamente con lo que la ciencia esperaba de una fuente tecnológica artificial. Aquellos 72 segundos de transmisión, captados en la frecuencia del hidrógeno, mostraron un patrón de ascenso y descenso que sugería un origen puntual en el espacio. La señal fue tan impactante que el astrónomo Jerry Eman anotó la palabra «wow» en el registro, marcando lo que muchos consideraron el primer contacto potencial con otra civilización inteligente. Durante décadas, se han empleado los instrumentos más avanzados para barrer la misma región del cielo cerca de la constelación de Sagitario, pero el espacio solo ha devuelto un silencio absoluto e imperturbable. Las hipótesis científicas oscilan hoy entre una señal extraterrestre deliberada y la posibilidad de una interferencia natural causada por el paso de cometas no catalogados cuyos núcleos de hidrógeno reflejaron señales terrestres hacia el telescopio. El debate permanece estancado en un limbo perpetuo porque el evento nunca volvió a repetirse. Sin la capacidad de replicar el hallazgo bajo condiciones de observación rigurosas, el método científico se encuentra ante un muro insuperable, dejando la señal wow como una anomalía estadística que no podemos confirmar ni ignorar por completo. Al reflexionar sobre estos enigmas, comprendemos que los límites de la ciencia no representan fracasos en nuestra capacidad de observación, sino que marcan las fronteras móviles de nuestro entendimiento actual del mundo. La existencia de estos hallazgos nos enseña que el conocimiento es una construcción dinámica y que aceptar la incertidumbre es una parte fundamental del rigor intelectual. Estos casos que hoy dividen a los expertos son recordatorios de que el pasado y el universo aún poseen dimensiones de realidad que nuestra tecnología de vanguardia apenas comienza a descifrar.
La verdadera ciencia no se detiene ante lo inexplicable, sino que lo utiliza como combustible para formular mejores preguntas sobre nuestro origen. Te invitamos a profundizar en estos misterios y a considerar cuál de ellos crees que será el primero en ser resuelto definitivamente mediante las herramientas del futuro. ¿Será la recuperación de un nuevo fósil o la detección de una nueva señal lo que finalmente incline la balanza de la evidencia? Si te apasiona explorar los límites de lo conocido desde una perspectiva analítica, te animamos a suscribirte para seguir analizando juntos los grandes interrogantes de la humanidad. Al final, cada vacío en nuestro mapa del saber es solo una invitación para que la curiosidad humana siga expandiendo sus horizontes hacia lo desconocido, recordando siempre que la duda persistente es el primer paso hacia la gran verdad.